Dije, bueno, número uno, en el divorcio tú pediste estar en el restaurante en una mesa cercana porque supuestamente mi hija tomaba pecho todavía, para darle de comer. Pediste también estar para cambiarle el pañal, pero digo, yo iba a toda mi familia, o sea, mi hermana traía pañalera porque mi sobrina tenía 17 horas menos que mi hija, pues podía cambiar a cualquiera de las dos, ¿no? Pero yo nunca llevé pañales y de hecho en el baño del restaurante no hay cambiador de pañales en el baño de hombres, solo en el de mujeres. Entonces jamás llevé pañales yo al restaurante. Pues en la denuncia que realizó dijo que yo le había hecho eso cuando la metí al baño. Sí, yo metí a mi hija al baño, pero porque la saqué a jugar al jardín con una pelota porque no había otro lugar donde jugar y volvió el estómago porque se sentía mal. La llevé al baño, le lavé la cara, lavé su muñeca, me fui a la mesa y le mandé un mensaje y le dije, oye, si se siente mal, ven porque volvió el estómago, ya la limpié. Llegó ella y dijo, no, la limpiaste mal. Se la llevó y le cambió el pañal porque también ya se había hecho el baño. Y en su denuncia ella refiere, me la llevé al baño y le cambié el pañal. Entonces, pues nunca prosperó esa denuncia, pero esa denuncia le sirvió para pedir medida de protección, que es algo que vemos en, yo creo que el 99% de los casos que yo he visto dentro de la asociación, como asesor legal que soy, pues todos tienen una denuncia. La mayoría, la que más se utiliza es la de violencia familiar. La que sigue yo creo que es la de abuso sexual, ¿no? Y ya la más fuerte sería la de una violación, que me ha tocado ver casi ningún caso en el que denuncien violación porque legalmente necesitas muchísimas pruebas para poder acreditar una violación, ¿no? En cambio con un abuso sexual pues es el dicho, es suficiente para que te metan a la cárcel. Posteriormente pues gano el juicio y esto sucedió alrededor del, habrá sido mediados de, no, principios de marzo, 7 de marzo. Era la primera convivencia, 7, 8 de marzo. Y a la siguiente semana nos vamos a la pandemia. Y entonces ya no hay convivencia. Y dijo ella, pues no, hay pandemia y no puedes. Y oye, pero pues es que voy a estar en mi casa encerrado, o sea, es que no voy a ningún lado. No, y además yo dije que no estoy de acuerdo y estaba la apelación en el momento. Entonces, no sucedió, yo me quejé, solicité la ejecución de la sentencia y el juez dijo, pues lo que te puedo poner es convivencia electrónica. Y estuve conviviendo con mi hija de manera electrónica alrededor de año y medio, que fue lo que duró en Poder Judicial la pandemia. Se levanta, ordena al juzgado que se reactive el régimen de convivencias que se dictó en la sentencia del 3 de marzo del año 2020 y no cumple otra vez. Pero, arteramente, ahí ya fue y revivió la denuncia. La denuncia de abuso sexual fue a revivirla al Ministerio Público, o sea, la dejó morir año y medio durante toda la pandemia. Y mágicamente, año y medio después, no, ya hay que hacerle ahora sí la entrevista a la niña y todo, pues legalmente todas esas cosas psicológicamente no sirven. Los psicólogos determinaron que mi hija no tenía absolutamente nada y su denuncia en ese aspecto nunca prosperó. Pero como incumplió con el régimen de convivencias de manera constante, yo procedí a solicitar el cambio de custodia en el año 2021, en abril. Y con la pandemia se retrasó todo, nos dieron la primera audiencia hasta noviembre del 21 y en el 22 comenzó ya realmente el juicio de cambio de custodia y en 23, en marzo del 2023 gané la custodia de mi hija, volvió a apelar, pero no solo hizo eso, me levantó una denuncia por robo con violencia, porque tenía unos videos de sujetos metiéndose en un domicilio, que no se sabe si es donde vivió ella. Yo la verdad nunca fui a buscar a mi hija ahí, yo la buscaba en casa de sus papás. Ese domicilio nunca tuve conocimiento porque tampoco se me ha informado nada de mi hija desde que nació. Nunca he recibido ningún informe de ningún tipo de parte de ella y ahorita que ya mi hija está en primaria, pues tampoco recibo ninguna notificación, ni informes ni nada, no me dejan verla, no hay comunicación con ella de ninguna forma. La última comunicación que hubo fue durante la pandemia porque me pidió que no le había depositado completos los alimentos. Todos teníamos carencias de dinero, no dejé de darlos, obviamente di lo que podía. Y cuando se terminó la pandemia pagué absolutamente todos los alimentos que se debían. Cuando yo demandé el cambio de custodia, ella me contrademandó con pérdida de la patria potestad por abuso sexual, con una carpeta que no prosperó, con lo cual no se puede, y por falta de pago de alimentos, de partes proporcionales de alimentos que ya estaban liquidados y a la fecha está completamente pagada la pensión. Ella sigue con toda esta parte y con la denuncia que me levantó de robo con violencia, pues obviamente es un delito que conlleva prisión preventiva oficiosa completamente inconstitucional. Me encerraron el 19 de abril. Logró conseguir que una juez de aprehensión me girara la orden y me detuvieron el 19 de abril. Y estuve 7 días en el penal de Barrientos encerrado. Pues yo pedí la ampliación de término y todo para poder buscar pues pruebas y todo, porque no te avisan. O sea, me denunció en 2023 y me agarraron un año después. Y un año después, ¿yo cómo te entrego videos de mi circuito cerrado, de mi domicilio? ¿Cómo te entrego mi geolocalización del celular?
si cambié de teléfono, ya se había perdido mi geolocalización, entonces pues no había nada, pero ella me denunció el delito 7 horas antes de que ocurriera el delito. Ella denunció a las 7 de la mañana un delito que supuestamente ocurrió a las 10:30 de la mañana y del cual tuvo conocimiento a las 2 de la tarde. Con lo cual obviamente el juez de control dijo, pues es completamente imposible que haya sucedido esto. Usted no demostró vivir en el domicilio, no trajo a la casera y por consiguiente pues el señor sale, ¿no? Y en junio del año pasado me percaté realmente de que llevaba yo 6 años peleando con una persona que lo único que quería era verme en juzgado, probablemente, y verme mal, ¿no? De cierta forma. Disfrutó mucho, yo lo vi desde adentro de la burbuja en el penal, cómo disfrutaba ella estarme viendo encerrado. Por gente, conocidos que tenemos y todos, sabemos que fue y les dijo incluso que me habían agarrado a golpes y que tenía yo la cara hinchada. Eso nunca sucedió, nadie me tocó un pelo en el penal, pero me di cuenta de cómo está toda esta parte y la razón por la cual estaba peleando ella y la razón por la cual estaba peleando yo. Yo estaba peleando por proteger los derechos de mi hija. Mi hija el día de hoy tiene 5 años de alienación parental, como la conocen los psicólogos, o manipulación psicológica, como la llamamos los abogados. Y es muy difícil, o va a ser muy difícil poder trabajar, que se puede hacer con trabajo psicológico, con una menor con ese daño psicológico tan grave. Pero descubrí que también importo yo, y como se lo diría a todos los papás en No Más Hijos Rehenes, también nosotros importamos, también nosotros somos protagonistas de nuestras propias vidas y no nos podemos quedar en pausa, metidos en juicios. Lo veo asesorando gente cómo van perdiendo el foco, que es el pelear por el derecho del menor, se va convirtiendo en una cuestión de ego, de te quiero ganar, y luego se va cambiando a una cuestión de yo ya no sé quién me la hizo, pero a mí todos me la van a pagar, y entonces ahora voy contra el juez, yo ahora voy contra el director de la escuela, yo ahora quiero ir contra el procurador del DIF, yo ahora quiero ir hasta contra la psicóloga, y entonces empiezan a pelear contra 1000 personas, y si no son abogados, pues eso representa muchísimo dinero. Entonces, eso la verdad es triste, y yo pues desistí de la custodia de mi hija por las cuestiones personales que determiné y porque me di cuenta de para qué estaba utilizándose el juicio y quién estaba saliendo más dañado dentro de todo esto, y no era yo, no es mi ex esposa, es mi hija, no lo sabe siquiera ella porque la dejé de ver muy chiquitita, y tiene una curiosidad ella. En una de las audiencias la llevaron a la valoración psicológica y yo la veía cómo estaba jugando ahí en el mezanín del juzgado y aventaba la pelota para que cayera cerca de donde estábamos mi mamá y yo, y la veía con la curiosidad y se nos quedaba viendo. Tiene esa curiosidad, y yo creo que es algo que se nota también en los niños, que quiere saber quién es su papá. Ella, con todo lo que le han dicho, que estoy seguro que le han dicho y le han metido en la cabeza que todos son puras mentiras, sé que ella tiene la curiosidad de decir quién es mi papá,